Estudiantes, buenos días, ¿me ven y me escuchan? Sí, profesor, sí. Sí, profe. Ya. Iniciamos entonces recordando la clase anterior. ¿Quién me dice qué fue lo que estudiamos? Con el modelo de Bohr creo que sigamos ayer. Ya acabamos el modelo de Bohr, empezamos otro modelo. ¿Quién se acuerda de quién era el modelo? ¿Qué pasó el resto? ¿Quién me dice? Ya lo explicamos también ese modelo. De Sommerfeld, algo así que sea. Ya, bien, Diego, de Sommerfeld. Y como ustedes podrán darse cuenta, estos modelos son bastante más complejos que los que vimos en un inicio. Así que preste atención al siguiente video donde se explica el modelo de Sommerfeld. Estoy compartiendo la pantalla. Sí, profe. Ya, atentos entonces. Si escucha el audio, ratito lo probamos. Si escuchó el audio del video. Bueno, arranquemos. ¿Me confirma si es que está escuchando? No se escucha. ¿No se escucha? Ya. Ya voy a ver cómo hago esto. Ya, ahí está, compartir sonido. Angular se puede abreviar. Ahí sí, ¿oyó? Sí. Vamos, nuevamente, atentos porque luego les pregunto. Empezamos. Modelo atómico de Sommerfeld. Por ello, Arnold Sommerfeld nos dice que hay que tener atención con el momento angular de una partícula, donde el momento angular se puede abreviar con la letra L mayúscula. Entonces, haciendo El un profesor se símil, escucha un poco bajo. el núcleo lo voy a poner en un foco. Como el efecto Zeeman, no podían ser descritos por el modelo atómico de Bohr. Por ello, Arnold Sommerfeld nos dice que hay que tener atención con el momento angular de una partícula, donde el momento angular se puede abreviar con la letra L mayúscula. Entonces, haciendo un símil con los átomos, el núcleo lo voy a poner en un foco de esta elipse. El foco es un punto donde las diferentes distancias se van a mantener constantes. Estas distancias las voy a enmarcar con una letra R, y lo que yo quiero ver es el momento angular, que va a ser el mismo en cada punto de esta órbita que tiene forma de elipse. Las órbitas son trayectorias. El momento angular lo que mide es la cantidad de movimiento que tiene una partícula girando, que se puede resolver con la ecuación de que el movimiento angular es igual a la masa multiplicada por la velocidad por la distancia, que en este caso sería el radio, por el ángulo, por el seno del ángulo θ. El ángulo θ sería esta
región de mi elipse, y si yo multiplico la masa por la velocidad tengo el momento, que se puede abreviar con la letra P, y con todos estos datos yo puedo calcular la cantidad de movimiento, por ejemplo, del electrón al estar girando. Cuando la partícula se está acercando al foco, en este caso se está acercando a su núcleo, incrementaría su velocidad, y debe de hacer esto el electrón para no colapsar con el núcleo. Entonces, en el caso particular, que fue lo que hizo Bohr, para una órbita circular tendríamos que el movimiento angular simplemente es igual al producto de la masa por la velocidad por la distancia que se tenga, en este caso el radio de un círculo, y ese es el punto donde Bohr había limitado su modelo, en el sentido de que solo permitía trayectorias circulares, ya que la distancia r, los radios, los mantuvo constantes. Entonces, lo que hace Sommerfeld es generalizar más y permitir, por ejemplo, las elipses, donde una elipse tiene un eje menor y tiene un eje mayor. Y la proporción en estos ejes entre el eje mayor y el eje menor va a determinar la forma de la elipse, que va a estar más achatada, es decir, más comprimida o menos comprimida, y si se comprime menos podremos tener un círculo. Recordando que la energía está cuantizada, uno se da cuenta que la elipticidad o achatamiento de mis órbitas va a estar cuantizado, es decir, nuevamente solo permite ciertos valores y van a ser los que veremos a continuación. Sabiendo que el momento angular lo podemos obtener con esta ecuación, donde el momento angular es igual a esta L, que en un momento veremos que es, multiplicado por la constante de Planck dividido entre 2pi, puedo obtener mi momento angular, y esta letra L es igual a la proporción que existe entre la longitud del eje mayor dividido entre la longitud del eje menor, donde esta letra N es el número cuántico principal que nos dice la cantidad de energía de una órbita. Entonces, si yo tengo mi foco nuevamente, que sería mi núcleo para un átomo, si n es igual a 4 y la longitud del eje menor es igual a 4, tendría un círculo. Después, si la longitud del eje menor, que está representado con mi letra K, va disminuyendo poco a poco, lo que yo voy obteniendo es una elipse que cada vez está más achatada, que está más comprimida. Entonces, si n es igual a K, se obtiene una órbita con una forma circular, y a medida que el valor de K disminuye, se obtienen órbitas más elípticas, es decir, más comprimidas, más achatadas. Entonces, esta letra L se conoce, y lo propone Sommerfeld, como número cuántico azimutal, el cual nos dice la forma que van a tener las órbitas que nosotros hemos descrito, que pueden ser circulares o elípticas. Si la proporción entre la longitud del eje mayor y de la longitud del eje menor es igual a 1, tendremos un orbital S que tiene forma circular, mientras que si nuestro número cuántico azimutal tiene proporciones de 2, 3 y 4, hablamos de orbitales P, D y F, los cuales tendrían una forma elíptica. Por lo tanto, para el modelo atómico de Sommerfeld, también conocido como modelo de Bohr-Sommerfeld, tendríamos la siguiente figura, donde vemos que hay ahora órbitas circulares y hay órbitas elípticas donde los electrones pueden viajar. Las órbitas ahora pueden ser tanto circulares como elípticas, donde las relaciones entre el eje mayor y el eje menor me determinan si va a ser un círculo o si va a ser una elipse, recordando que la órbita es circular cuando el eje mayor y el eje menor son iguales, y cuando estos difieren son elipses. Vimos que el momento angular de un electrón moviéndose en esta órbita elíptica va a ser igual al número cuántico azimutal, esta letra L cursiva, multiplicada por la constante de Planck, que es la letra H, dividido entre 2pi. Estas órbitas, ahora, nuestras órbitas están hechas entonces de subniveles de energía. Bohr había dicho que había niveles de energía en una órbita,
Y Sommerfeld propone que a su vez estas órbitas con un nivel de energía tienen subniveles de energía, entonces se pueden dividir, que se pueden obtener por el número cuántico azimutal L. Ahora, cuando un electrón pase de una órbita a otra, la diferencia de energía va a depender de estos subniveles de energía. Por ejemplo, si pasara de un orbital circular a un orbital elíptico. En parte, esto explicó parte de la estructura fina que tenía el hidrógeno, donde esta estructura fina hace referencia a las líneas espectrales que se encontraban para el hidrógeno. Entonces, todo comienza con las ideas de Demócrito en el siglo V. ¿Entendieron algo? ¿Me escuchan ya? Sí, sí lo escuchamos, profesor. De Cristo, cuando nos decía Ahora, ¿quién me puede resumir? Ahí va a estar lo complicado. ¿Quién me puede resumir? Como vieron, ya la cuestión ya no es tan fácil. Ya no es como simplemente dibujar el budín de pasas. Ahora ya los modelos atómicos son más matematizados, ya interviene netamente lo que es la física y la cuestión como que se va complicando. Mientras piensa, encienda las cámaras para tomarle la asistencia. Pero mientras tanto, vaya pensando que ya les pregunto. Ángel y Kleiner. Adriel me falta. Andretti también, encienda la cámara. Andretti nomás me sigue faltando. Ahí voy, profe. Ya. ¿Quién me puede decir algo acerca del modelo de Sommerfeld que lo acabamos de estudiar en el video? Que sus órbitas pueden ser circulares o eléctricas también. Muy bien. Bohr solamente identificó órbitas circulares. Sommerfeld le complementa con otra forma de las órbitas, la elipse, que ayer les decía más o menos es como un óvalo. Órbitas ovaladas, en otras palabras. Ese es el principal aporte de Sommerfeld. Y en cuanto a la energía, ¿qué implicaciones tiene esta existencia de órbitas elípticas? Ya lo mencionamos ayer también. En cuanto a la energía de los electrones, ¿qué implica la existencia de órbitas elípticas? Ya está encendida la cámara de Andretti, pero la apagó Deiris. Deiris, enciéndala, por favor. Mientras tanto, sigo haciendo la pregunta. Bohr descubrió las capas o niveles de energía. Sommerfeld, ¿qué le añadió? A más de los niveles de energía, ¿qué hay en la corteza o envoltura atómica? Dentro de esos niveles. Subniveles. Muy bien, Diego. Subniveles de energía. Dos palabras clave. Basta que recuerden estas dos palabras clave en el modelo de Sommerfeld. Primero, órbitas elípticas, a más de las circulares de Bohr. Y segundo, la presencia de subniveles de energía. Es decir, que dentro de los niveles de energía encontramos subniveles, que los vamos a estudiar un poco más adelante.
Son 4 subniveles. ¿Alguien escuchó en el video con qué letras se los representa esos subniveles? Cuatro subniveles, en el video lo dice. Deiris y Andretti, enciendan las cámaras, los estamos esperando a los dos. Deiris, solamente tú me faltas. Gracias, gracias, Deiris. Sonrían. 2, 3. Ángel, alce un poquito la cabeza. Ángel Jiménez. 2, 3. Tenemos la asistencia del día de hoy. Regístrese también en el chat. Preguntaba, ¿con qué letras se representa a los subniveles de energía dentro de un átomo? Cuatro letras. ¿Quién me las dice? A, Z. No, no se trata de inventarse tampoco. Deiris, ¿tú observaste el video? Porque ayer me decías que no observas la pantalla compartida. ¿Hoy sí pudiste ver? ¿Tampoco? ¿Estás en celular o en computadora? En celular. Deiris, debes habilitar los controles para entrada y salida de audio y video. Ese debe ser el problema, porque voy a compartir hoy bastante material audiovisual, por eso me preocupa que tú no puedas observar. Si hay alguien alrededor que te ayude a habilitar el celular para que puedas observar. ¿Los demás sí observaron? Sí, profesor, sí. Ya, entonces el problema tuyo es en el receptor, Deiris, de acá ya no puedo hacer nada. A ver, preguntaba, ¿con qué letras se representan a los subniveles de energía? El profesor, yo vi, pero anoté, pero no sé si esto es. Yo noté que L es igual a T H sobre 2pi y T es igual a N sobre K. Eso decía. Bueno, esas son unas fórmulas. Ya. Pero ahí dice Bueno, abajo en inglés. no nos vamos a adentrar mucho en eso. Solamente las 4 letras de los subniveles les pregunto. ¿Alguien captó? Bueno, son 4 letras. S, P, D, F. Tome en cuenta, para los subniveles las letras son minúsculas. S, P, D, F. En cambio, para los niveles de energía, lo que descubrió Bohr, las letras eran mayúsculas. Mientras que para los niveles o capas de energía, se les asignaba un número cuántico principal. En cambio, para los subniveles hay un número cuántico secundario, que también se lo llama azimutal. Eso también menciona el video. Recuerde entonces, los subniveles de energía son 4, S, P, D, F, con letras minúsculas o con el número cuántico secundario o azimutal se los representa. Más adelante ampliaremos un poco esta información. Por lo pronto, 2 palabras claves en el modelo de Sommerfeld. Primero, órbitas elípticas. Segundo, subniveles de energía. Les pido que ponga mucha atención al material que voy a compartir. Espero lo puedan observar bien. Lo que nos corresponde ver ahora es tal vez lo más difícil. Porque aquí ya es donde entran los matemáticos, a más de los físicos. Ya habían intervenido los físicos como Bohr, como Rutherford, ellos eran físicos. Pero ahora acá ya no solo que entran los físicos, sino también los matemáticos. Y esto del átomo se complica.
Mire, todos estos descubrimientos corresponden prácticamente a inicios del siglo XX, donde la ciencia tuvo un gran desarrollo, un gran avance. Vamos a mencionar 8 hitos relevantes de los más destacados. Del 1916 con el modelo de Sommerfeld al 1932 con el descubrimiento del neutrón. Vamos a tratar de verlo lo más general, lo más global posible. No nos vamos a adentrar mucho. Cuando ustedes, si alguno se atreve a estudiar física, tendrá que adentrarse en esto. Pero por lo pronto basta que tengamos una idea general. Empezamos entonces con el modelo de Sommerfeld, un brevísimo repaso en este primer video. Me indica si es que escucha. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funciona. ¿Sí estaba escuchando? Sí. Ya, entonces vamos ahí. Arnold Sommerfeld. El modelo atómico de Bohr solo funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. Así que Sommerfeld concluyó que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles de energía y que las órbitas electrónicas no solo eran circulares, sino también elípticas. Determinó que el electrón es en sí mismo una corriente eléctrica. Realmente, desde el punto de vista relativista, se podría decir que el modelo atómico de Sommerfeld es una generalización del modelo atómico de Bohr. Ya, les mencionaba ayer que Bohr logró con su modelo describir a la perfección el átomo de hidrógeno. Pero gracias a lo que le añadió Sommerfeld, con las órbitas elípticas y los subniveles de energía, pudo explicarse la estructura de átomos ya más grandes. Pasamos al siguiente hito, 1924, donde aparece Louis de Broglie y postula la dualidad onda-partícula. Atentos al video. Dualidad onda-partícula. Préstele atención. ¿Sí está observando el YouTube? Yo no veo nada. Ahorita está en blanco, pero ya va a salir el video. Estamos ahí, dualidad onda-partícula. Atienda. Profesor, a mí no me sale nada.
Sale como una pantalla ahí que no debe haber el video, profesor. Perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Pudo alguien ver el video? No, yo no. ¿Alguien pudo? Ahí salió, profe, ahí yo ya veo. Ya, vamos nuevamente, vamos nuevamente. Imagina un mundo en donde las cosas no son como son, donde un pan fuera a la vez una onda, donde en vez de tener un celular en tu mano, tuvieras una onda. Algo raro, ¿no? Pero obviamente no es nuestra realidad, ¿o sí? Pues analicemos la luz. Como hemos hablado en videos anteriores, la luz es una onda electromagnética, lo cual haría que se comportara pues como una onda. Pero también hemos dicho que la luz está constituida por fotones, lo cual haría que se comportara como partícula. Entonces, ¿qué es la luz? ¿Onda o partícula? En el año de 1924, el físico Louis de Broglie, en su tesis doctoral, nos dice que a cada objeto con masa y con velocidad tendrá una longitud de onda asociada, dada por la siguiente expresión, donde h es la longitud de Planck. Según de Broglie, en el átomo, el electrón presenta su naturaleza ondulatoria. Para entenderlo mejor, digamos que el electrón gira alrededor del núcleo atómico, pero solo con una longitud específica por cada orbital. Algo así como el átomo que siempre nos enseñan en la escuela, pero en vez de órbitas circulares, son ondas. Un experimento que nos muestra este comportamiento de la luz es el experimento de Young, o mejor conocido como el experimento de la doble rendija. En él se hace incidir un haz de luz en una pared con dos rendijas, y atrás de esta pared otra en donde se verá qué pasa. El resultado es algo que no entra en nuestra intuición. Normalmente deberían verse solo dos puntos, que es donde pasa la luz. Pero esto no pasa. Lo que sucede es que en la pared de atrás se ve un patrón de líneas o interferencias como esta. ¿Pero por qué? Lo que sucede es que, como ya dijimos, la luz, además de comportarse como una partícula, se comporta también como una onda, por lo que entra no solo por una rendija, sino por las dos a la vez, y al salir se interfiere a sí misma, por lo que solo ciertas ondas llegan a la pared, el motivo de las interferencias. Algo curioso de este comportamiento es que si quisiéramos ver qué sucede en las rendijas cuando prendemos la luz, digamos con un detector, solo encenderá uno o el otro y no los dos a la vez, ya que cuando medimos la posición de una partícula sucede un fenómeno llamado colapso de función de onda. Esto provoca que cuando realizamos la medición de una partícula desaparezca la onda asociada. Es como si las ondas se escondieran para no ser estudiadas. Curioso, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede saber dónde está un electrón? Pues ahí aparece uno de los pilares de la física cuántica, el principio de incertidumbre. ¿Cómo se puede saber dónde está un electrón? Pues ahí aparece uno de los pilares de la física cuántica, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Este nos dice que es imposible saber la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo, ya que al ser observado cambiamos totalmente el sistema.
Por ejemplo, si queremos ver un electrón con un microscopio megapotente, sería imposible saber su velocidad y posición iniciales, ya que para poder observarlos tenemos que hacer incidir luz, o sea fotones, lo que hará que el electrón se mueva. Así que solo podremos saber las probabilidades de que esté en un cierto lugar en un momento dado, pero no más, algo que a Einstein le desagradaba mucho. Por eso su célebre frase, Dios no juega a los dados. Entonces sí, nuestro pan en realidad es una onda, claro, hasta que lo muerdes o le pones mermelada. Es más, tú mismo, al tener velocidad y masa, tienes asociada una onda. Pero tranquilo, mientras te midas cada cierto tiempo, no te convertirás en una. ¿Qué me pueden decir acerca del video? Algo al menos, alguna idea principal, palabra clave que les resuene. Vamos, hagamos un esfuercito, tratemos de, el tema es complejo, pero tratemos de sacar algo al menos que nos parezca importante. Vamos, ¿quién se atreve a hablar sobre la dualidad onda-partícula? ¿Nadie? Hola, ¿están ahí? Sí están, pero no captaron nada entonces. Miren, no se trata de algo realmente fácil, por eso les decía, no vamos a profundizar. ¿Alcanza a observar la imagen que le estoy compartiendo? Sí, Sí. Ya, esas son ondas, por ejemplo, en el agua. Como cuando usted va a la fuente de los deseos y arroja una moneda, alrededor de esa moneda empiezan a esparcirse las ondas, tal como lo vemos aquí. Si aquí lanzamos la moneda, alrededor se esparcen las ondas. En el celular, ¿alguien le ha puesto el celular en vibración? sí, ¿Esa vibración del celular la ha sentido? sí. Sí. Esa vibración transmite ondas. Y en general, para las telecomunicaciones y ahorita mismo para poder estar en esta clase, la señal se está transmitiendo por medio de ondas electromagnéticas. En la física ha habido una discusión muy intensa acerca de la luz. ¿Qué mismo es la luz? Algunos científicos han dicho que la luz es una onda. En cambio, otros científicos han sostenido que la luz, en cambio, es un conjunto, una sucesión de partículas pequeñas, de partículas diminutas, que se llaman fotones. Y en conclusión, lo que la ciencia actualmente acepta es que la luz tiene ambas características. Se comporta tanto como onda
pero también como partícula. Este científico francés, Louis de Broglie, va más allá y no solamente se refiere a la luz, sino que se refiere a toda la materia en general. Y nos dice que la materia tiene ambas características, las de onda, como la que estamos viendo aquí en la pantalla, ondas, y también como partícula. Más o menos como el átomo de Dalton, ¿se acuerdan? Eso, por ejemplo, es una partícula, el átomo de Dalton. ¿Sí se recuerdan de ese átomo? ¿Sí o no? No. No recuerda. El átomo de Dalton era una bola, una esfera, diminuta en miniatura. Eso, por ejemplo, es una partícula. Louis de Broglie sostiene que la materia reúne ambas características, la de onda y la de partícula. Lo cual nos resulta difícil comprender, pero en realidad la ciencia ha logrado determinar que tiene mucha razón Louis de Broglie, que la materia y particularmente los electrones no son solo partículas. Acuérdese lo que decía Thomson, que los electrones son partículas de carga eléctrica negativa incrustadas dentro del átomo que tenía carga positiva. Rutherford, en cambio, decía que los electrones son partículas también que giran alrededor del núcleo. Luego pasamos a Bohr. Bohr decía que esas partículas también llamadas electrones giraban alrededor del núcleo en órbitas circulares. Pasamos a Sommerfeld y seguimos hablando de partículas. Esas bolitas, esas partículas llamadas electrones, según Sommerfeld, podían girar también en órbitas elípticas. Pero ahora tenemos un nuevo paradigma, un cambio de pensamiento. Ya no solo que los electrones van a ser partículas, ya no solo que van a ser así unas bolitas, sino que van a ser algo como esto. Van a tener características, propiedades de una onda. Difícil entenderlo, pero por el momento, lo importante que usted recuerde es que la dualidad onda-partícula fue postulada por Louis de Broglie. A nivel macroscópico, no es apreciable esa dualidad entre onda y partícula. Como por ejemplo en el video que observamos decía el ejemplo de un pan. Un pan así a simple vista, no podemos identificar las ondas por ningún lado. Pero si nos remitimos al nivel subatómico, dentro de ese pan encontraremos que los electrones que constituyen sus átomos tienen características de onda, tienen propiedades de onda similares, por ejemplo, a estas ondas que se transmiten a través del agua, a las ondas electromagnéticas por las cuales se transmite la señal de celular, etcétera, etcétera. Ese fue entonces el aporte de Louis de Broglie, la dualidad onda-partícula. Es decir, que los electrones no solo que son partículas, sino que también tienen características, propiedades de onda. Seguimos, me indica si ya estamos compartiendo la diapositiva. ¿Estamos en la diapositiva? Sí, profe. Se ve, profe. Pasamos
al año 1925, Uhlenbeck y Goldsmith descubren el spin del electrón. ¿Qué es esto del spin? Es el movimiento de rotación del electrón en su propio eje. Aquí en las clases anteriores se me habían cruzado las ideas. Les había hablado de rotación alrededor del núcleo. No, ahí lo correcto es hablar de traslación. Y ubiquémonos en el sistema solar. ¿Sí han estudiado los planetas? Sí. Ya. Ubiquémonos en nuestro planeta. Los movimientos de la Tierra. ¿Quién me dice en qué consiste el movimiento de traslación de la Tierra primeramente? ¿En qué consiste el movimiento de traslación de la Tierra? ¿Quién recuerda qué es la En su propio eje. Tierra? ¿Quién me dice? Que gira su propio eje. No, esa es la rotación. Primero pregunté sobre la traslación. ¿Qué es la traslación de la Tierra? Que gira en su órbita. ¿Alrededor de quién? Del sistema solar del Sol. Gira hacia abajo. Alrededor del Sol. La traslación es el movimiento que efectúa la Tierra alrededor del Sol. ¿Está observando la pantalla que comparto? Sí. Sí, profe. Ya. Mire, aquí tenemos el movimiento de traslación de la Tierra. Ya lo voy a hacer más grande. Y aquí tenemos los movimientos. Observe aquí. Movimiento de traslación. Es el recorrido que hace la Tierra alrededor del Sol. Observe. ¿Sí está viendo? Sí. En el átomo, hasta ahora lo que hemos visto es esto. El núcleo en el centro y los electrones trasladándose, girando alrededor del núcleo, tal como lo hace la Tierra alrededor del Sol. Esto lo hemos visto con Rutherford, lo hemos visto con Bohr, lo hemos visto con Sommerfeld. El movimiento de traslación de los electrones alrededor del núcleo. ¿Sí? Pero los electrones no solamente cumplen este movimiento de traslación, sino que, al igual que los planetas, también hacen esto, rotación sobre su propio eje. Miren la diferencia. La rotación es sobre su propio eje. Acá, ojalá me observe. No, bueno, este está dañado, no le puedo hacer la demostración. A ver, ahí vamos tratando de ver. ¿Sí observa el globo terráqueo? Sí. Mire, Sí. esto es rotación. Este es el eje de la Tierra. Y la Tierra va rotando en su propio eje. Mire, esto es rotación. En cambio, traslación, si mi cabeza fuera el Sol, la Tierra se desplaza alrededor. Esto es traslación. ¿Ya? En cuanto a los electrones, cumplen esos dos movimientos. El movimiento de traslación alrededor del núcleo, que es lo que observamos aquí. Traslación, lo que habíamos visto en los anteriores modelos. Ahora al electrón le agregamos otro movimiento, que es el de rotación. Y a ese movimiento de rotación del electrón sobre su propio eje se lo conoce como spin del electrón. ¿Quién lo descubrió? Dos científicos, Uhlenbeck y Goldsmith, en el año de 1925. ¿Alguna pregunta sobre el spin del electrón?
¿Alguna pregunta sobre el spin del electrón o le repito? Profesor, ¿cómo es eso que el electrón gira, rota sobre su propio eje? Ya, a ver. Voy a poner la cámara un poquito más atrás. Nuevamente con el globo terráqueo. Si lo observa el globo terráqueo ahí completo, si estoy bien, enfocando bien. Sí. Sí. Ya. A ver. Ahí espero lo alcance a observar bien. Supongamos que esto ya no es el planeta Tierra, sino que esto es un electrón. Si esto fuera un electrón, el spin del electrón es esto. Dar la vuelta sobre su propio eje. ¿Sí mira cómo el globo está rotando? ¿Está dando la vuelta? Sí. Mire. Este movimiento, este eje se mantiene fijo. Y el globo rota, el globo gira, el globo da la vuelta sobre su propio eje. Esto es la rotación del planeta Tierra o el spin del electrón en el caso de los átomos. Y le ponía el ejemplo. El electrón, al igual que el planeta Tierra, cumple los dos movimientos. Rotación o spin del electrón, que es lo que estamos viendo en este momento, y también, al igual que los planetas, el electrón al mismo tiempo que rota, también se traslada alrededor del núcleo, lo que a nivel del sistema solar llamamos el movimiento de traslación. Sin detener su rotación, el electrón o el planeta gira alrededor de un centro. Mire, ojalá me pueda observar. Si mi cabeza fuera el Sol, el planeta Tierra se desplaza, se traslada al Sol. Asimismo, el electrón se traslada, se desplaza alrededor del núcleo atómico. Ahí tal vez les quedó más claro, parece que se me movió un poquito la cámara. No sé si me alcanzaron a entender lo que explicaba. ¿Entendieron o no? Yo sí, profesor. ¿Qué será el resto? Yo también, profe. A ver, última vez. Esto es lo que habíamos visto en los modelos atómicos. Un electrón girando alrededor del núcleo, tal como aquí el planeta Tierra gira alrededor del Sol. ¿Ya? Esto habíamos visto. Pero no solamente cumple este movimiento el electrón, sino que también gira sobre su propio eje, así. ¿Sí observa? Tal como lo demostramos aquí con el globo terráqueo. Y este movimiento de rotación sobre su propio eje es lo que se conoce como spin del electrón. Y estos dos movimientos se cumplen a la par, en simultáneo. El electrón rota sobre su propio eje en lo que se conoce como spin del electrón y al mismo tiempo se desplaza alrededor del núcleo, lo que se conoce como traslación a nivel planetario. ¿Ya le quedó más claro? ¿Está entendido? Sí, profesor. Ya. Me dice si ya está viendo la diapositiva. ¿Ya está viendo la diapositiva? Sí. Sí. Estamos con el spin del electrón. Continuemos con el No, profe, siguiente sale punto. una pantalla azul. A ver, ¿qué es lo que sale?
Quiero mostrar ya la diapositiva de PowerPoint. Ahí ya ¿Sale o salió, no profe. sale? Ahí salió. Ya. El spin del electrón está entendido entonces. Pasamos en el mismo año de 1925. Está Wolfgang Paulin, quien postula el principio de exclusión. Este principio de exclusión nos dice que dentro de un mismo átomo no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos. En las páginas del libro que les mandé a leer, ahí habla sobre los números cuánticos, que son 4. Número cuántico principal, número cuántico secundario, número cuántico magnético y número cuántico de spin. Estos valores permiten identificar, diferenciar con precisión a cada uno de los electrones dentro del átomo. Entonces, Pauli nos dice que estos 4 números nos permiten reconocer con precisión a cada uno de los electrones que hay dentro del átomo y por lo tanto no puede haber dentro de un mismo átomo 2 electrones con números cuánticos iguales. Cuando hablemos de números cuánticos, tal vez un poquito más adelante, aplicaremos este principio de exclusión de Pauli. Por el momento solamente recuerde el autor, el año y su aporte a la teoría atómica. Seguimos con el 1926, donde Erwin Schrödinger plantea una ecuación matemática. ¿Para qué? Para tratar de determinar la probabilidad de hallar un electrón. Aquí debemos asociar estos 2 puntos. El principio de incertidumbre de Heisenberg y el modelo de Schrödinger. Los dos van de la mano. Y también tienen relación con la dualidad de Louis de Broglie. Pero más que todo los dos. Principio de incertidumbre de Heisenberg y modelo de Schrödinger. ¿Qué es lo que decía Heisenberg? Que es imposible determinar con precisión en un instante dado la velocidad y la posición de un electrón dentro del átomo. Ese es el principio de incertidumbre. Es decir, que si nosotros queremos determinar la velocidad del electrón, no podremos encontrar su ubicación porque ya se habrá movido. Y si queremos encontrar su ubicación, no podremos determinar su velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es cambiante. Es decir, que solo podemos determinar una de 2 cosas. O posición o velocidad, pero no las dos al mismo tiempo. Mire ustedes cómo las cosas se van complicando. Tal cual dice el principio de Heisenberg. Es imposible conocer simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón en un instante dado. Trato de hacerme entender, aunque no es fácil. Si quiero determinar la posición de una partícula, de un electrón que está en movimiento, tendré que pausarlo, tendré que, como cuando estoy viendo un partido de fútbol y me perdí el gol. Tengo que verlo el reprise, pero el reprise ya no será en tiempo real para saber cómo fue la trayectoria de la pelota hasta llegar al arco. Porque la sucesión de eventos es muy rápida. Entonces, en ese momento, tal vez de la emoción, ya solamente grité gol, pero no alcancé a percatarme cuál fue la trayectoria de la pelota. Luego me pregunto, ¿cómo se lo hizo ese gol? Y entonces
Veo la repetición y le voy poniendo pausa. Pero ya no lo estoy haciendo en tiempo real. Ya sería un reprise, ya no lo estaría viendo en vivo. Un poco difícil de entender, ¿cierto? Vamos a tratar de ayudarnos con este video. Me dice si es que escucha. Principio de incertidumbre de Hayes. ¿Sí oye? ¿Sí oye? ¿Sí oyó la música? Sí, pero no sé el video. ¿Y a mí sí me estaba oyendo o no? Así es, usted también lo estamos oyendo. Ya, he estado con el micrófono desconectado. Espéreme un ratito. Ya tenemos la imagen en pantalla. Hola, hola. ¿Está viendo la Sí, imagen profe. en pantalla? Sí, profe. Sí. Sí. El principio de incertidumbre señala que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. Una afirmación un tanto extraña, ya que si observo una manzana, nada se modifica. No sucede lo mismo con las partículas subatómicas. El físico alemán Werner Heisenberg afirmaba que dos propiedades de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Por ejemplo, puedo medir la posición de una partícula en el espacio, o su velocidad, pero nunca ambas cosas simultáneamente. Para entender la importancia de conocer ambos datos conjuntamente, miremos hacia los armamentos defensivos. Para que un arma pueda derribar un misil, debe conocer su posición y su velocidad y dirección. Si no tiene estas informaciones, no podrá cumplir su objetivo. Cuando hablamos de partículas subatómicas, el hecho de medir cobra vital importancia, ya que el sistema de medición es al menos tan grande como el objeto que medimos, por ende debe causar algún efecto al hacerlo. Imaginemos un microscopio que pueda hacer visible un electrón. Para verlo, debemos proyectar una luz o algún tipo de radiación sobre él. Pero un electrón es tan pequeño, que bastaría un solo fotón de luz para hacerle cambiar de posición apenas lo tocara, y en el preciso instante de medir su posición, la alteraríamos. Supongamos que en una habitación, hay flotando algunos globos con gas, que se mueven libremente. A través de un sensor que tenemos en nuestro dedo, debemos simplemente tocarlos para que quede registrada su posición en el espacio. Pero, sucede que al tocarlos para obtener la medición, el globo se mueve y cambia su velocidad y dirección. Por otro lado, si acompañamos al globo imitando su velocidad y dirección, al no tocarlo, no sabremos ciertamente cuál es su posición. ¿Entendieron algo? ¿Quién me puede resumir el principio de incertidumbre? ¿En qué consiste el principio de incertidumbre? El video estuvo clarito, más claro de lo que yo hablé antes. Más bien fíjese en el video para que no se confunda, no se haga bolas. ¿Qué dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? No se pueden efectuar estos dos movimientos, según yo. No se pueden efectuar a la vez. ¿Qué no se puede efectuar a la vez? Dos cosas. Dos cosas que no se puede medir, determinar en simultáneo. ¿Cuáles son esas dos cosas? ¿Cuáles son esas dos cosas que no se puede determinar en simultáneo?
¿Quién me dice? ¿Cuáles son esas dos cosas que no se puede, según Heisenberg, ¿no? Según Heisenberg, que no se puede determinar en simultáneo? Por un lado está la posición de la partícula y por el otro lado la velocidad de la misma, es decir, del electrón. Según Heisenberg, y tome nota, no se puede calcular con precisión al mismo tiempo la posición y la velocidad de la partícula. A ver, vamos a hacer un ejemplo con el fútbol, que creo que a todos nos gusta. A ver, me dice si ya está viendo la pantalla compartida. Estamos en YouTube, ¿ya? ¿Está observando? Sí, profe. Ya. Supongamos que estamos viendo este partido en vivo. ¿Sí? ¿Sí lo está mirando? Sí, profesor. Ya, es el partido Ecuador-Paraguay. Ya. Vamos a ver el primer gol y fijémonos en la pelota. Nosotros estamos mirando en vivo, no sabemos que va a ser gol. Cuando ya nos damos cuenta, la pelota está dentro del arco. Sabemos la posición, ya, porque la pelota entró al arco. ¿Sí, sí observa? Aquí Sí, está la profesor. pelota, dentro del arco. Ahora, sabemos la posición, pero si quisiéramos describir la trayectoria de esa partícula, ¿qué tenemos que hacer? Poner pausa y regresar atrás. Regresar atrás. Y ver cómo fue la jugada. No nos dimos cuenta cómo fue la jugada. Si el partido fuera en vivo, algunos televisores me permiten poner en pausa, ¿sí? Si tienen tal vez alguno de esos televisores o dispositivos que me permiten pausar en vivo. ¿O no? Sí, profesor. Ya, bueno, si lo estuviera viendo por aquí, por internet. Igual, supongamos que ahí estamos en vivo. Y quiero ver la jugada. Ahí la pauso. Y veo que la pelota está en el aire. Puedo determinar esa posición. Pero no puedo al mismo tiempo determinar la velocidad. ¿Por qué? Porque está la escena pausada. Es decir, está estática. Aquí está la pelota, mire. Puedo determinar la posición. Pero como le puse pausa, ya me perdí del gol. Ya tuve que detener la escena. Es decir, puedo hacer una sola cosa. En resumidas cuentas, para poder determinar con precisión la posición de la partícula, en este caso de la pelota, en la jugada del gol, mire, ahí puedo determinar que la pelota está casi encima del arco. Puedo determinar la posición, pero para hacerlo debo pausar la escena. Debo detener ahí, debo quedar el video estático. No puedo hacerlo al mismo tiempo. No puedo hacerlo mientras la pelota está en movimiento, mientras la jugada está desarrollándose. Más o menos por ahí va el principio de incertidumbre, ¿me entendió? Profesor. ¿Sí o Sí, no? profe. Sí. Ya, bueno. Recuerde simplemente, Heisenberg, principio de incertidumbre. Veo que ya han entrado los de contabilidad. Espérese un ratito, todavía no es la clase con ustedes.
Y concluyamos con ustedes, con los agrarios, con un video del modelo de este señor Erwin Schrödinger, quien es famoso por su ecuación matemática, pero no solo que planteó una ecuación para determinar más o menos la probabilidad de encontrar un electrón en un orbital. Vamos a ver un resumen del modelo atómico de Schrödinger. Atentos. Me dice si es que está observando. No se ve nada. Vamos, el modelo de Schrödinger. Ahí concluimos la clase por ahora. Dirigir un negocio implica que debes utilizar muchas herramientas diferentes. Sin embargo, alternar entre ellas ¿Se ve o no todo se ve? ¿Si lo vieron ese pulpo que estaba ahí? Sí, profesor, era ¿Ahí feo. la ven a la chica que va a hablar? Sí. ¿Sí la ven? Ya. Atentos entonces. Ella nos va a explicar el modelo de Schrödinger, que se basa a su vez en el principio de incertidumbre de Heisenberg y en la dualidad de Louis de Broglie. Atentos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Samantha y hoy vamos a hablar sobre el modelo atómico de Schrödinger. Antes que nada, ¿qué es el modelo ¿Está atómico observando? de Schrödinger? Bien, el modelo atómico de Schrödinger fue Sí, profe. desarrollado por Erwin Schrödinger en 1926. Esta propuesta se conoce como el modelo mecánico cuántico y describe el comportamiento ondulatorio del electrón. Este modelo se basa en la hipótesis de Broglie y en los modelos atómicos anteriores de Bohr y Sommerfeld. Para ello, Schrödinger se basó en el experimento de Young y, basándose en sus propias observaciones, desarrolló la expresión matemática que lleva su nombre. Como primer lugar tenemos el experimento de Young, la primera demostración de la dualidad onda-partícula. La hipótesis de Broglie sobre la naturaleza ondulatoria y corpuscular de la materia, también conocido como el experimento de doble rendija. El científico inglés Thomas Young sentó las bases del modelo atómico de Schrödinger cuando en 1801 realizó el experimento para probar la naturaleza ondulatoria de la luz. Durante su experimento, Young dividió la emisión de un rayo de luz que pasa a través de un pequeño agujero a través de una cámara de observación. Esta división se consigue utilizando tarjeta de 0,2 milímetros situada paralelamente al haz. El diseño del experimento se hizo de manera que el haz de luz fuera más ancho que la tarjeta, por lo que cuando la tarjeta se colocó horizontalmente, el haz se dividió en dos partes aproximadamente iguales. La salida de los rayos de luz fue dirigida por un espejo. Ambos rayos de luz golpearon una pared en una habitación oscura. Allí, el patrón de interferencia entre las dos ondas era evidente, lo que mostraba que la luz podía comportarse tanto como una partícula como una onda. Un siglo más tarde, Albert Einstein reforzó la idea a través de los principios de la mecánica cuántica. Schrödinger desarrolló dos modelos matemáticos, diferenciando lo que sucede dependiendo de si el estado cuántico cambia con el tiempo o no. Para el análisis atómico, Schrödinger publicó a finales de 1926 la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que se basa en funciones de onda que se comportan como ondas estacionarias. Definió las ondas que describen a los electrones como estados estacionarios u orbitales, y que están asociadas a su vez con diferentes niveles de energía. 1. Los electrones no tienen una posición fija o definida dentro del átomo, sino que solo establece una zona de probabilidad para ubicar al electrón. Los electrones se comportan como ondas estacionarias que se distribuyen en el espacio según la función de onda.
La configuración electrónica de este modelo explica las propiedades periódicas de los átomos y los enlaces que forman. Y pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video y que les haya ayudado. Cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios, suscríbanse y denle like. Bye. ¿Escucharon? ¿Me escuchan a mí, señores de Agrario? ¿Están ahí? ¿Me observa? Espérese todavía los de contabilidad. Espérese un ratito, todavía no empiezo con ustedes, termino con el agrario. Para ir más o menos resumiendo, si Bohr descubrió los niveles de energía y Sommerfeld descubrió los subniveles de energía, lo que hace Schrödinger es descubrir algo más dentro de esos subniveles, lo que se conoce como orbitales atómicos. ¿Qué es un orbital atómico? Es una región del espacio donde la probabilidad, ya no hablamos de certezas, sino de probabilidades. Un orbital es una región del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. ¿Por qué hablamos solo de probabilidades? Por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Por esa razón, gracias a la ecuación matemática de Schrödinger, solamente se puede determinar la probabilidad de encontrar un electrón. No así una posición definida, concreta, exacta. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No. Cierro le con escuchaba usted. antes cortar. Hoy, a este momento, solamente tómele una captura de pantalla de esta diapositiva. Esto es lo que se va a aprender. Lo demás ya es una información complementaria, que si logró entenderme en buena hora, pero si no, al menos memorícese lo que está en esta diapositiva, que esto es lo que yo le voy a evaluar. Le voy a compartir también a lo largo del fin de semana otros materiales, otros videos, para que trate de ir entendiendo algo más de esta mecánica cuántica que es tan compleja realmente. Tomaré prueba, tomaré evaluación que estaba para hoy día, no me he olvidado. Sin embargo, les doy algo más de tiempo y será la prueba de hoy en 8. Próximo miércoles tomamos prueba. Con ustedes lo haremos en forma oral. Cámaras encendidas y uno por uno irá respondiendo las preguntas. No se olvide que el trabajo de los biomateriales es para ahora. Con ustedes los de agrario. Hasta ahí cerramos. Hasta luego. Si no hay ninguna pregunta, puede ir saliendo.